Bien, hace unas semanas atrás estábamos reflexionando sobre la necesidad de morir, ¿no? Y hablábamos de la necesidad de morir para poder vivir de acuerdo a lo que creemos. Recuerda, planteábamos el problema. Hay cosas que yo creo, pero no soy capaz de vivir de acuerdo a eso que creo. Y miramos en la escritura que el asunto es porque no hemos muerto. Y exploramos esto porque era un llamado de la palabra como algo necesario, Moríamos para resucitar juntamente con Cristo. Y la resurrección está precedida de la muerte al pecado y de la muerte en y con Cristo, ¿no? Muerte al pecado y muerte en y con Cristo. Pero estoy retomando esto es simplemente para conectar con algo que quiero que usted aprecie en lo que vamos a comenzar hoy. Al morir juntamente con Cristo, ser sepultados en Él y resucitados juntamente con Él, la Escritura dice que fuimos puestos en el único escenario donde la sentencia del pecado no opera. ¿Cuál es ese escenario? Cristo. Fuimos puestos en Cristo. ¿Sí? ¿Amén? ¿Cuántos están en Cristo? 1, 2, 3, no, poquitos. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. Pero escuche, la otra cosa interesante al acercarnos a la Escritura para apreciar esto es que no solamente fuimos puestos en Cristo, escuche, eso es espectacular, sino que Cristo fue puesto en nosotros. ¿Sí? Yo fui puesto en Cristo, pero Cristo vino a habitar en mí. ¿Cuántos saben eso? Amén. Mira, recuerda que terminamos esa reflexión citando algunos textos de Romanos 8. Y en el capítulo 8, versículo 10, dice específicamente: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en vosotros. Entonces recuerda esas dos cosas que disfrutamos los hijos de Dios, ¿no? Usted fue puesto en Cristo, pero dicho así como para completar la frase, pero también Cristo fue puesto en nosotros. Él ahora nos habita. Esa es una doble realidad que nosotros vivimos. Ahora, como fui puesto en Cristo, la sentencia del pecado ya no opera sobre mí. Pero como Cristo fue puesto en mí, ¿cuál es el desafío de eso? ¿Cuál es el reto que surge a partir de ahí? Si era necesario morir para ser puesto en Cristo, ahora Cristo fue puesto en mí. ¿Qué es lo necesario ahora? ¿Qué sería lo fundamental ahora? Caliente. Escuche. Cristo, sí, pero díganmelo como yo lo tengo escrito. Es que ustedes tienen que, porque entonces, así decían mis profesores en el colegio, eras como yo lo tengo aquí. Escuche, si Cristo está en mí, el desafío ahora es que crezca en mí. Que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Y es de eso que quiero que hablemos hoy y a partir de hoy, quizás unos domingos más, el crecimiento de Cristo en nosotros. Cristo está en mí, el crecimiento de Cristo en nosotros. Amén. Ahora sí, Juan capítulo 3, vamos a ir a partir del verso 22. 3:22 de Juan. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él.
Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Yo le invité hace unos domingos atrás a que estuviera pendiente cuando encuentre en la escritura expresiones como estas. Es necesario. Porque es importante identificar lo que es necesario. A veces nosotros hacemos cosas que aunque no son malas, no son necesarias. Y creo que hay un llamado del Señor a que nos reenfoquemos en lo necesario. Y quiero arrancar esta reflexión porque hoy es simplemente a manera de introducción de esta temática. Porque creo que en este punto, por la dificultad o quizás, no sé si dificultad o no darle importancia a identificar lo necesario, creo que la iglesia se ha desenfocado. Y otra vez, no quiero en esta mañana que nos centremos en una crítica, un señalamiento a la iglesia, a determinada estructura o incluso a nosotros mismos como iglesia local. Es más bien un autoanálisis, una autoevaluación, porque recuerde, la iglesia no es simplemente una agrupación de personas. La iglesia prioritariamente es ¿quién? ¿Quién es prioritariamente la iglesia? Dígalo, ¿quién? No, ¿quién es prioritariamente la iglesia? ¿Quién? Yo. Dígalo así, yo. Usted es la iglesia. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia probablemente se ha desenfocado, el primer objeto de evaluación soy yo. Soy yo. Aquí no estamos para señalar allí, los de allí de la otra cuadra, o los de, no, yo. Entonces quiero que observemos el enfoque equivocado de la iglesia. El enfoque equivocado de la iglesia. Y básicamente, ¿en torno a qué? En torno a distanciarnos de lo necesario, de lo que es necesario desde la perspectiva de Dios. Para nosotros hay muchas cosas que en la iglesia son necesarias, pero esas son cosas necesarias desde la perspectiva nuestra. Pero yo necesito identificar lo que es necesario desde la perspectiva de Dios. Amén. Ahora, el enfoque equivocado de la iglesia. Y si usted observa en el texto que acabamos de leer, algunas personas malintencionadas se acercan a Juan el Bautista como con el deseo de generar polémica y división en torno a lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si usted observa en el panorama de lo que el Evangelio nos plantea, se está dando la inauguración del reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Lo que los profetas anunciaron, lo que la misma escritura había vaticinado antes y todo lo demás, ahora se está manifestando. Juan aparece, de pronto señala y dice: ese es el Cordero de Dios. Ese es el que viene de parte de Dios. Ese es el que trae la manifestación del reino de Dios. Dice: yo soy un enviado. Yo soy el que preparo el camino, pero ese es, y lo señaló, y lo dijo, y lo bautizó, y el cielo corroboró el testimonio de Juan. El reino de los cielos se está inaugurando en este momento en particular. Pero cuando eso se está dando, surgen unas personas como mencionaba hace un momento, como con mala intención, tratando de generar como polémica, como división. Y observe, yo logro identificar por lo menos dos cosas que estas personas maliciosamente intentan generar y desenfocar un poquito lo que Dios está tratando de manifestar.
Y ese enfoque equivocado se puede apreciar primero en lo que yo llamo ceremonias y doctrinas, ¿no? Ceremonias y doctrinas. Observe. Juan está ahí, se vino ya del otro lado del Jordán, está bautizando. El texto menciona que Jesús también está bautizando con sus discípulos, aunque el mismo Juan en el capítulo siguiente nos aclara que Jesús no bautizaba, que eran los discípulos de Jesús los que lo hacían, que Jesús no bautizaba a nadie. Pero el verso 25 dice: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de ¿qué? ¿De qué? De la purificación. Y este término aquí tiene que ver con ceremonias rituales que apuntaban a la limpieza. Ustedes saben que en el judaísmo hay una cantidad de ceremonias de ese tipo, y ahora aparece Juan, ¿cierto?, con su bautismo en agua, diciéndoles: arrepiéntanse de lo que están haciendo y bautícense para que hagan ahora cosas mejores, ¿cierto? Entonces hay una discusión en torno a esas ceremonias de limpieza, pero a la vez diciendo: pero allá del otro, allá en la otra cuadra, hay otro que está haciendo también lo mismo. Y hay mucha gente que se está yendo allá y todo lo demás. Y es muy interesante cuando uno lee este texto, porque resulta bastante llamativo que uno de los más grandes distractores que se da en medio de la iglesia hoy, uno de los elementos que más polarización y división genera hoy en medio de la iglesia, son las ceremonias rituales y las doctrinas. Que es que aquellos bautizan de tal forma, aquellos bautizan en río y estos en bautisterio, aquellos bautizan por inmersión y estos por aspersión, aquellos levantan las manos cuando cantan y estos no, estos aplauden y gritan en medio de la adoración y estos son mucho más parcos, estos no expresan ni siquiera la euforia. Allá las mujeres se visten andan con vestido y en este lugar se visten con pantalón, allá en aquel lugar se maquillan y aquí solo vienen al natural, ¿cierto? Y entonces todo ese tipo de cosas que tienen que ver con lo que podríamos clasificar bajo el ítem de purificación son los elementos que están distrayéndonos y dividiéndonos hoy en día. Pero ¿no le parece sorprendente que esta no es una polémica actual? Esto es algo que surge desde el momento mismo en que el reino hizo su aparición en medio de la tierra. Estas discusiones surgieron desde el mismo instante en que Jesús comienza su ministerio. Y otra vez, no es para que nos consolemos diciendo: no, pero es que eso ya es no, es para que nos preocupemos. ¿Cómo es que la Escritura nos está alertando de esto desde el principio? Y hoy, 21 siglos después, seguimos todavía dividiéndonos y polarizándonos en torno a ese tipo de cosas. Dejémoslo ahí, ¿cierto? Pero lastimosamente se sigue dando hoy en día. Pero nota, además de esto que yo llamo ceremonias y doctrinas, también surge otro elemento en medio de ese diálogo, otro elemento que genera un desenfoque en medio del proyecto de reino, y es lo que yo llamo el reconocimiento y los números. El reconocimiento y los números. Mire, si usted observa el verso 26, mire, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Te está quitando la clientela, se está llevando la membresía, se están yendo con él. Y este es el otro tema que estos malintencionados instrumentos de las tinieblas vienen a tratar de sembrar en el corazón de Juan. Es el asunto de la popularidad y el crecimiento. Ese que tú bautizaste, que tú le diste el aval, que tú lo bendijiste públicamente, oiga, ahora es que es más grande que tú y tiene más gente que tú. Por eso les decía,
que es increíble cómo este pasaje presenta una lectura tan contemporánea de la iglesia. Juan, la gente se te está yendo con otro. Y ese otro salió de aquí. Juan, ese bautiza más. A ese lo siguen más. No es ese el otro gran elemento de división y polarización y estigmatización en la iglesia de hoy. Es que allí somos tantos. Es que en aquel lugar bautizan cada 4 meses. Es que en esta iglesia tenemos tantos pastores. Es que aquí hacemos tantas reuniones. Es que en nuestro edificio caben tantas personas. Y ahora con un agravante más. A este elemento que lo ha sumado, me parece a mí, las redes sociales. Es que nosotros tenemos tantos seguidores en Facebook, en YouTube. Es que nosotros ya tenemos iglesia en TikTok. Yo no sabía que eso. Ya tenemos iglesia en TikTok. Estamos en el Instagram, en el Twitter y tenemos miles de seguidores. Es curioso. Mira, cuando el cielo sigue celebrando que un pecador se arrepienta, la iglesia hoy vive celebrando cuántos seguidores alcanza. ¿No le parece patético? El cielo sigue celebrando que un pecador se arrepienta. Pero nosotros sacamos nuestras publicaciones, llegamos a tantos seguidores, alcanzamos tantos, yo no sé qué. Y mira, desde siempre, esta seducción que pretende desenfocarnos ha estado presente en medio de la iglesia. Y el proyecto de reino recién inaugurado con el mismo Jesús, ya hay personas a su alrededor tratando de generar cizaña en torno a los rituales, a las doctrinas, a la popularidad, al crecimiento, a los números. ¿Cómo necesitamos aprender de Juan? Es fascinante la cordura de Juan para manejar una situación como estas. Este hombre no le habló a estas personas como quizás nosotros lo haríamos. Bueno, sí, pues es que hermano, así es la gente, vea, uno los apoya y vea, ahora le salen y ahora se creen más grandes que uno y estos son unos desagradecidos, nunca reconocen quién los ayudó, ahora se creen la última Coca-Cola del desierto y se olvidaron quién fue el que les dio la mano cuando no eran nadie. Pero Juan no se mete en nada de eso, Juan no genera polémica. ¿Sabe qué hace Juan? Dirige la mirada de ellos al cielo. Verso 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ellos están tratando de que mire la situación que se está dando y dicen: no, mire al cielo. Nadie puede recibir nada si no le fue dado del cielo. Y aquí es, escúchame, si lo que tú tienes viene del cielo, relájate. No importa si no hay números que celebrar. No importa si no hay finanzas que acumular. No importa si no hay reconocimientos ni aplausos. Si tú tienes el convencimiento de lo que tienes ha venido del cielo, relájate. La iglesia no vive tras la simpatía popular. La iglesia camina bajo revelación celestial. Grábate eso. Nadie tiene nada si no le has dado del cielo. Hoy nos preocupa la simpatía popular. Pero la iglesia camina bajo revelación celestial. Mira, una situación bastante complicada hoy, sobre todo que vuelve a salir a flote en épocas electorales. Escúchame, la iglesia no necesita una voz que la represente en el Senado o la Cámara o el Consejo. La iglesia necesita escuchar la voz de Dios y ser el eco de ese mensaje a la sociedad.
Eso es lo que necesitamos. Preocupados porque no tenemos y no sé qué. Y ahora hay tantas personas manipulando la iglesia porque necesitamos personas en esos lugares. No. Nosotros necesitamos escuchar y depender de la voz de Dios y ser el eco de ese mensaje para nuestra sociedad. Y es entonces cuando Juan expresa esa breve pero contundente declaración que se constituye en uno de los derroteros más claros para nuestro peregrinar en fe. ¿Qué dice Juan? ¿Es necesario que qué? ¿Se da cuenta? Mire, yo que escuche. ¿Se da cuenta de lo que usted acaba de responder? Yo no sé en qué versión nos aprendimos este versículo, pero ustedes acaban de decir, es necesario que yo mengüe para que él crezca. No, eso no dice el versículo. Yo no sé por qué siempre lo decimos invirtiendo los... Aquí no funciona la ley conmutativa. Aquí el factor el orden de los factores sí altera el producto. Aquí el orden sí altera, porque nosotros tenemos que decir, no, es necesario que yo mengüe para que él crezca. No, pastor, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo, escúcheme. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Porque escúchame esto. ¿Por qué es importante el orden? Porque mis intentos por menguar nunca van a hacer que Cristo crezca. Pero el crecimiento de Cristo necesariamente va a hacer que yo mengüe. Repito, mis intentos por menguar nunca van a hacer que Cristo crezca. Pero el crecimiento de Cristo siempre va a generar que yo mengüe. Y esta es parte de la temática anterior. Hablábamos de por qué hay cosas que no frustramos. Yo quiero hacer esto, yo quiero ser paciente, yo quiero controlar mi lengua. Y entonces uno se frustra porque yo quiero menguar, ¿no? Y es un buen esfuerzo. Lo haces con la mejor intención. Pero ¿cuál era el resultado? Nos frustrábamos descubriendo que no éramos capaces. Pero cuando tú te concentras en que Cristo crezca, entonces aquello que no te permite menguar naturalmente se da, porque la plenitud de Cristo anonada todo lo demás que no te deja desarrollarte o crecer, lo esconde, lo acaba, lo sepulta. El gran desafío de todo hijo nacido de nuevo es experimentar un permanente crecimiento de Cristo en él. Y quiero aclarar algo con relación a esa expresión. No es que Cristo se completa. No, Cristo es completo. Incluso cuando la escritura habla de Jesús, dice que el niño crecía. El que crecía era el niño. Cristo es la plenitud de Dios, la manifestación de Dios. Cuando hablamos de que Cristo crezca en nosotros, no es que Cristo se completa, hay algo de Él que no ha crecido y estamos allá ayudándolo. No. Cuando hablamos de esto es que el Cristo que me habita alcanza la manifestación plena en mí. De eso se trata. Y mira, Dios definió la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y ojo lo que dijo. Ella, la iglesia, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, el gran desafío que yo tengo es ocuparme, concentrarme en que Cristo crezca en mí. Nota, así lo dijo Pablo ahí en Efesios capítulo 1, a la altura del verso 22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién? ¿Los pies de quién? Bueno, ¿quién sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo? El Padre. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Vea, este texto es, yo soy un convencido que nunca nos hemos detenido a apreciar todo el alcance de esta declaración. Escuche esto. Dios dice que sometió todo bajo los pies de Cristo. O sea,
Cristo está sobre todo. Pero dice que además de eso lo dio por cabeza de la iglesia. O sea, estando sobre todo, lo puso por cabeza de la iglesia. Y dice el verso 23, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esa iglesia, ¿qué viene a hacer cuando Cristo es su cabeza? Dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Escúcheme. La iglesia no es una grandiosa edificación abarrotada de gente. La iglesia no es una estructura social que promociona una bonita forma de vivir. La iglesia no es una comunidad que vive de acuerdo a unos principios y valores de piedad. Mucho menos una alternativa política que pretende alcanzar representación en todos los estamentos de gobierno. Tampoco es el centro de rehabilitación que a veces promovemos, el lugar donde los pobres se vuelven ricos, donde los talentosos, donde los temerosos se vuelven seguros, donde los pusilánimes se vuelven valientes, donde los hogares destruidos se restauran, los desempleados consiguen trabajo, los jóvenes consiguen novia. No, la iglesia no es eso. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Es la manifestación gloriosa de la vida de Cristo. Todo lo demás que mencionamos, claro, ocurre en la iglesia. Pastor, entonces que no se restauran hogares en la iglesia. Claro que sí. No vivimos conforme a principios de piedad y de rectitud. Claro que sí. Pero escúchame, es la manifestación natural de la vida de Cristo, de la plenitud de Cristo. Dios escogió a la iglesia, la cual es su cuerpo, para que fuera la plenitud de Cristo. Pero menciona que lo puso a él como por cabeza. Escúchame. La iglesia es la plenitud de Cristo cuando está sujeta al gobierno de su cabeza, que es Cristo. Tú no puedes ser la plenitud de aquel que no es tu Señor. No puedes ser la plenitud de aquel que es tu Señor. Y esto nos lleva de regreso a la máxima de Juan, que es donde quiero que nos concentremos. Porque mira, hay muchas cosas que hacemos como iglesia que sin ser malas, son muy buenas, a veces están desconectadas de lo que es necesario, de lo que es prioritario. Y en esto quiero declararlo así, en forma contundente. La iglesia debe vivir fundamentalmente ocupada en que Cristo crezca. Nosotros queremos crecer en número, queremos crecer en influencias, queremos crecer en locaciones, queremos crecer en finanzas, queremos crecer en diferentes cosas. Y vuelvo y digo, eso no es que esté mal. No. Pero lo fundamental, lo prioritario, lo necesario es que Cristo crezca. Que Cristo crezca. Y es de eso que vamos a hablar quizás en las próximas semanas a partir de hoy. Pero permítame avanzar un poquito en esto que quiero dejar como introducción. Juan, sin dejarse arrastrar por ese debate de reconocimiento, de doctrina, de purificación, silencia la voz de los promotores de esa división, diciendo lo siguiente. Mire lo que dice a partir del verso 31. Mire lo que dice. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra, pues es terrenal, y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió
las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y nota, en el verso 30 Juan dice, mira, es necesario que Él crezca. Juan, pero te estás quedando sin seguidores. Eso no importa, que Él crezca. Pero Juan, es que ya la gente no viene aquí como antes, que esto se llenaba y no, que Él crezca. Pero Juan, mira, no, que Él crezca. Y luego parece explicarnos o tratar de ampliar un poquito esa expresión, ¿sí? ¿Por qué es necesario que Cristo crezca? ¿Por qué la declaración que acabo de hacer? ¿Por qué fundamentalmente la iglesia debe ocuparse en que Cristo crezca? ¿Por qué? Y quiero que miremos que 2, 3 cosas que menciona Juan. Lo que debe crecer es Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él viene de arriba. Amén. Es lo primero. Lo que debe crecer es Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Cristo? Porque solo Él viene de arriba. Solo Él viene de arriba. Y lo que Juan está diciendo es, mira, aquí no importa si ustedes al final recuerdan quién soy yo, dónde bautizaba, no, es Él. Porque es que yo no soy Cristo. Yo soy solo el mensajero, el que vino a preparar el camino. El que viene del cielo, ese es Él. Es Él. Él es el que debe crecer. Juan aclara el origen del Hijo. Él viene de arriba. Escúchame. No importa nuestra popularidad o nuestro anonimato, el único importante es Él, porque solo Él fue enviado por el Padre para sellar nuestra redención y reconciliarnos con Dios. No hay líder, por popular, carismático y bueno que sea, que haya hecho eso por ti o por mí. No hay ninguna persona o institución humana que haya hecho eso por nosotros. El único que fue enviado por Dios para reconciliarnos con Él fue el Hijo. Él viene de arriba. Por muy querido que sea tu líder, tu pastor, no fue enviado por Dios como ofrenda por tu pecado. Y en esa línea Pablo exhorta, no sé si recuerdan, a los corintios. ¿Recuerda cuando él va donde los corintios y dice, yo estoy sorprendido? Aquí hay algunos que diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y yo dije, ¿quién dijo que Pablo, Cefas o Apolos entregó su vida por ustedes? Nosotros somos de Cristo. ¿Quién dijo que? Y Pablo los exhorta, aunque había un grupo que estaba con él. Algunos somos de usted, Pablo, tranquilo. No, aquí no importa. Aquí no tiene que ver conmigo ni con Apolos, aquí es con Cristo. Cristo fue el que entregó su vida por nosotros. Solo Él fue enviado por Dios para nuestra reconciliación. Aleluya. Amén. Y Él lo dice, el que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales hablas, pero el que viene del cielo es sobre todos. Y aquí encontramos esta primera afirmación, pero también está inmersa la segunda. Escucha, lo que debe crecer es Cristo. ¿Por qué? Porque es su autoridad. ¿La de quién? La de Cristo, la que está sobre todo. Es su autoridad la que está sobre todo. Por eso lo que debe crecer es Cristo. Lo que debe crecer es Cristo. No importa el nivel de la influencia que una iglesia tenga, si no es el resultado del crecimiento de Cristo. Puede que seamos influyentes porque tenemos personas que nos representan en tal parte, porque tenemos deportistas en las diferentes ligas, porque tenemos gente de la farándula que está en medio de nosotros. No, la iglesia es relevante
por el crecimiento de Cristo. Y yo quiero mencionarte algo, mira. Tengo que confesar que esto es algo que me ha preocupado en los últimos días, leyendo algunas cosas, leyendo algunas personas que han expresado sus opiniones en torno a cosas que está pasando, por ejemplo, en nuestro país con todo este movimiento político. Porque a veces me da como la sensación de que muchos han olvidado esto, que su autoridad está por encima de todo. Hay como un pánico generalizado en medio del país por quién va a llegar a la silla presidencial, si el de este partido o el del otro. Escúchame, el que viene de arriba es sobre todos. No importa el nombre o el trasfondo, la hoja de vida, la tendencia de derecha o de izquierda, no importa quién ocupe la casa de Nariño, nadie está por encima de él. Aleluya. El que viene de arriba está sobre todos. Y esto lo recuerda el escritor de Eclesiastés. Ahí en el capítulo 5, versículo 8 nos dice: si opresión de pobre y perversión de derecho, parece una lectura de nuestra sociedad, si opresión de pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, no te llenes de pánico, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Aleluya, gloria al Señor. Nadie está por encima de él, gloria a Dios. Nadie está por encima de él, gloria al Señor. Por eso debemos ocuparnos en que Cristo crezca, no en si podemos montar un presidente cristiano. No, es que Cristo crezca. Entonces nos manipulan diciendo: mira, y es que la única alternativa es que montemos a este porque tenemos que lograr que no se monte el otro. No. Estamos ocupados en que Cristo crezca. Hacemos esfuerzos por muchas cosas, porque crezcamos en número, porque crezcamos en programa, porque crezcamos en esto y lo otro. Pero la única autoridad que está sobre todos es la autoridad del que viene de arriba. Pero Juan parece decirnos una cosa más. Lo que debe crecer es Cristo, porque Él es lo único que el ser humano necesita. Escúchame, Cristo es lo único que el ser humano necesita. Como necesidad podemos tener muchas cosas, pero como necesidad lo único que el ser humano necesita es Cristo. Y permítame invitarlo a reflexionar sobre algo. La iglesia, con la mejor intención, se ha concentrado en tratar de ser una alternativa para la sociedad. Hemos tratado de tener una respuesta para la problemática actual, y por eso nos hemos desenfocado. Escuche, mire un momentico el verso 32. Bueno, desde el 31, el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Pero mire 32. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Escúchame esto. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Mirar la problemática que está a nuestro alrededor. Y al ver la problemática que está a nuestro alrededor, tratamos otra vez, con la mejor intención, de presentar una alternativa.
La sociedad está promoviendo otros modelos de hogar. Este es el modelo bíblico. Entonces, presentamos el modelo del esposo de la Escritura, la esposa que la sociedad necesita, el paradigma de hogar que la sociedad requiere. Hasta ahora hay personas promoviendo hasta modelos de gobierno. Mira, no es ese, es este que encarna este hombre de Dios y todo lo demás. Alternativas de paz, modelos de administración financiera. Pero lo que la sociedad necesita es a Cristo. Y escúchame, ¿de dónde surge nuestra propuesta? Que repito, no es que sea mala, pero nuestra propuesta surge de ver lo que está pasando en la sociedad. ¿Por qué el testimonio del Hijo es veraz, aunque nadie lo reciba? O sea, ¿por qué es veraz aunque nadie lo reciba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero ¿qué dice específicamente Juan en el verso 32? ¿32 es? Sí, 32. ¿Por qué? ¿Por qué el testimonio del Hijo es veraz? Mira el verso 32. ¿Cómo? Porque el testimonio de Él no viene de una visión de la sociedad, sino que viene ¿de qué? De lo que vio y oyó del Padre. De lo que vio y oyó del Padre. Escúchame. La propuesta de la iglesia viene de mirar y oír la realidad que le rodea. Por eso nos desenfocamos. ¿Usted sabe por qué Cristo nunca se desenfocó? Y sí que tuvo tentaciones. Muchas veces quisieron levantarlo para ser rey. Él hubiera dicho, bueno, pues yo les ayudo un poquito con esto y luego cumplo a lo que vine. No. Porque nunca se desenfocó por una razón sencilla. Porque todo el tiempo veía y oía al Padre. Es más, Él decía, yo todo lo que les digo es lo que el Padre me ha dicho. Todo el tiempo Jesús se mantuvo enfocado porque se mantuvo viendo y oyendo al Padre. ¿Por qué nos desenfocamos con tanta frecuencia? Porque vivimos es viendo y oyendo la realidad que hay a nuestro alrededor. Por favor, no vaya a malinterpretar con lo que digo. Hay guerra ahí, oremos. Hay tal cosa allá, hay un virus acá, reprendamos. Venga, oigamos al Padre. Tratemos de meternos en su presencia, que a mí a veces me da temor que nosotros estamos orando en contra de lo que Dios está haciendo. Y hay un ejemplo, no sé si recuerdan cuando comenzamos con esta situación de la pandemia, que yo les invité a reflexionar sobre por qué se daban plagas y este tipo de cosas en medio de la sociedad. Y encontramos en la Escritura que cada vez que Dios desató este tipo de cosas es porque quería probar a su pueblo y juzgar al mundo. Y que en vez de estar satanizando un virus y reprendiendo y machacándolo, yo no sé qué tantas cosas, pensáramos en qué Dios nos estaba probando. La reacción fue, mejor dicho, varios me señalaron porque pues el clamor generalizado era que reprendiéramos, que sacáramos, que una cantidad de cosas, pero otra vez, ¿es por razón de lo que estamos viendo o por razón de lo que hemos visto y oído del Padre? Escúchame. El Hijo vio y oyó de primera mano. Por eso la Escritura, y Juan dice, por eso tu testimonio es veraz. La veracidad del testimonio no lo valida el número de quienes lo reciben.
La veracidad del testimonio es validado por su origen. Dice el testimonio, él dice lo que ha visto y oído y nadie lo recibe. O sea, la validez del testimonio de la iglesia no descansa en cuántos congrega, cuántos auditorios tiene, cuántas reuniones hace. La iglesia no es relevante por la popularidad de su mensaje o la cifra de sus miembros o por el impacto en la política nacional. La iglesia es relevante por su fidelidad al mensaje de Dios. Responde a lo que ha visto y oído del Padre. Eso nos hace relevantes ante la sociedad. No porque estamos leyendo con claridad lo que está pasando. No, porque estamos viendo y oyendo al Padre. Por eso, lo que debe crecer en la iglesia es Cristo. Y como estamos desenfocados, todo el tiempo estamos pretendiendo, promoviendo el crecimiento de otras cosas. Que por favor, reitero, no es que sean malas, pero no es nuestra ocupación primera. Entonces, que bueno, este año lo que debe crecer en medio de nosotros es la adoración. Y este es el año de la intercesión. Y este es el año de la influencia política. Y vamos a alcanzar los lugares que el enemigo nos ha quitado. Este es el año de la oración. Este es el año del ayuno, de la administración económica, de los hogares del reino y todo lo demás. Pero cuando nos ocupamos en que Cristo crezca, todo eso naturalmente se va a manifestar. Aleluya. Porque cuando Él crece, no solamente yo menguo, sino que nos concentramos, escuche esto, en el querer y el quehacer de Dios. Cuando Él crece, yo menguo, pero también me concentro en lo que Él quiere y lo que Él está haciendo. A ver, voy a decirle con temor y temblor esto. Yo no me imagino a Dios ocupado en silenciar misiles, en apagar allí una cosa, en esto. Dios está comprometido con la manifestación de su Hijo en todo lugar y en toda persona. Este es el quehacer de Dios. Este es el quehacer de Dios. Este es el querer de Dios. Y otra vez, no quiere decir que no seamos agentes de intercesión en situaciones como estas. Pero repito, a veces incluso esas cosas buenas nos distraen de lo que es necesario. Que Cristo crezca. Que Cristo crezca en la vida de cada uno de nosotros. Cierra tus ojos un momento. Por años nos hemos soñado y nos hemos ocupado en que la iglesia crezca, que lleguemos a esos escenarios a los que nunca hemos llegado, que alcancemos números que nos hagan reconocibles en medio de toda la nación. Ahora con esta relevancia que tienen las redes sociales, parecemos más ocupados
en cuántos seguidores alcanzamos. Y otra vez, detrás de todo eso, hay justificaciones piadosas. Pero todo eso nos ha distraído de aquello en lo que debemos estar concentrados, y es en que Cristo crezca. Porque cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados juntamente con Él en gloria. La gloria de la iglesia no tiene que ver con el tamaño de sus auditorios, sino con la claridad de la manifestación de la vida de Cristo. No tiene que ver con el impacto y el reconocimiento de sus líderes, sino con el crecimiento de la vida de Cristo. Qué lindo tener bonitos auditorios, pero no es necesario. Qué lindo tener miles y miles de personas cada domingo, pero no es necesario. Qué rico tener finanzas, obras sociales. Qué bueno poder ayudar en muchos estamentos, pero no es necesario. Es necesario que Cristo crezca. Porque entonces la vida de Cristo podrá ayudar a los necesitados. Porque entonces la vida de Cristo restaurará los hogares destruidos. Porque entonces la manifestación de Cristo traerá la paz en los escenarios de conflicto y de manifestación bélica. Entonces la vida de Cristo permeará los diferentes estamentos. Pero lo que debe crecer, lo necesario, es que Cristo crezca. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Quizás muchos de nosotros también hemos procurado ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores empleados. Y hemos hecho lindos esfuerzos, recitando versículos y tratando de someternos a algunas disciplinas para poder lograrlo. Pero hoy, Señor, atentos a la instrucción que nos das a través de Juan el Bautista, hoy queremos concentrarnos en lo que es verdaderamente necesario, Señor. Que Cristo crezca. Que Cristo crezca, Señor, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que Cristo crezca, Señor. Perdónanos por desenfocarnos piadosamente de lo que es necesario, Señor. Ayúdanos a mantenernos ahí con los ojos puestos, con el enfoque puesto en lo que es necesario, Señor. Gracias. Gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.